MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro Tello, ¿qué te parecieron las propuestas del CCE y crees que vayan a tener eco en el gobierno? Buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues mira, yo creo que estas 68 propuestas que ha articulado el Consejo Coordinador Empresarial a partir de las mesas de análisis que tuvieron lugar la semana pasada, buscan convertirse en lo que muy bien ha titulado un periódico la tercer y tal vez la última llamada al gobierno federal frente a un tsunami que se nos viene encima en materia económica y uno de cuyas expresiones ya la tenemos justamente aquí y tiene que ver con el colapso, literal colapso de las ventas de automóviles en el mercado nacional. ¿Qué pretende el Consejo Coordinador Empresarial? Yo creo que lo que busca es evitar que incurramos en una auténtica crisis espiritual, crisis del Producto Interno Bruto. Ok. Porque es fácil medir el Producto Interno Bruto, pero no creo que sea nada sencillo ver de qué magnitud va a ser la desaceleración, la caída o la recuperación espiritual de una nación. Le puedes preguntar a Charlie. Entre otros potenciales intérpretes de esta nueva realidad. Yo creo, Luis, que de verdad, haciendo rápidamente un paréntesis, debemos entender que la definición de signos vitales o indicadores clave como el Producto Interno Bruto no tienen que ver ni con corrientes del pensamiento ideológico y tampoco con el ánimo de quedarnos sometidos dentro de las fronteras de una escuela de decisiones que en materia económica pueden o no favorecer a un grupo, a un sector o a una región. Tiene que ver con el hecho más elemental de que no puedes controlar, no puedes influir sobre aquello que no puedes y no sabes medir. Saber qué está ocurriendo con el valor de la producción de bienes y servicios en el territorio de un país a lo largo de un año, que es, a final de cuentas, la definición del Producto Interno Bruto, tiene que ver precisamente con eso, con determinar dónde se produjo qué, con qué dinamismo está avanzando dicha producción y en qué medida regiones, sectores y o empresas ese aporte a la generación de riqueza puede ser mejorada por la vía de estímulos o apoyos y en dónde hay que trabajar para reanimar, para reactivar o para fortalecer competitividades que permitan elevar la generación de riqueza. Por eso es importante hablar del Producto Interno Bruto, entre otros signos vitales de la economía. Y por eso es importante esta labor del Consejo Coordinador Empresarial, que, insisto, por tercera vez entrega al presidente de la República un catálogo de medidas, estas generadas a partir de un amplio foro convocado y realizado la semana pasada, entre representantes, lo mismo de la actividad política, de la académica, del sector privado, etcétera, para analizar dónde estábamos, hacia dónde íbamos y de qué manera podíamos contener la caída de la economía mexicana, primero, para después empezar a trabajar hacia la reanimación productiva del propio aparato económico de nuestro país. Y por otro lado, ese conjunto de propuestas, Luis Auditorio, se inscribe en este indicador que revela lo que es el primer eslabón de la magnitud de la caída que vamos a tener en el corto plazo. El día de ayer se informó que en el mes de abril las ventas de automóviles cayeron 64%. Es el mayor tropiezo para este indicador en los últimos 13 años, es decir, desde que comenzó a registrarse este signo vital de la actividad y del mercado nacional. Y alguien me podría decir, y con toda razón, bueno, que caiga 64% en abril la venta de automóviles en México es grave, sí, contra nuestro pasado, pero no se compara contra la caída que tuvo en Reino Unido del 97% o la caída de ventas de automóviles en el mercado colombiano a razón de casi 99%, y eso es cierto. Pero lo que es evidente es que si cae la venta de automóviles, Luis Auditorio, significa que habrá concesionarias que no han recibido ingresos, que no van a poder cubrir sus costos y que difícilmente van a poder volver a abrir para mantener los empleos y la generación de riqueza y el pago de impuestos que existía cuando estaban operando. Así que ahí está el primer eslabón de los signos vitales que darán cuenta o que estarán en la crónica de la caída de la economía mexicana, y ahí están también las 68 propuestas del sector empresarial al presidente de la República, en lo que parece ser la tercera y última llamada, que ojalá encuentre
disposición ni ánimo para ser escuchada por el primer mandatario y sobre todo se convierta en el primer paso para hacer algo a escala federal, Luis, en materia de recuperación de la actividad económica nacional. Muchísimas gracias. Como siempre, Pedro, te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz jueves para todos.